quisiera empezar esta noche otra vez retomando el libro de Hechos, que lo hemos dejado porque vino la Semana Santa y hemos hablado de la Semana Santa. Y entonces le voy a pedir, por favor, Armando, que nos guíes en una pequeña oración para empezar nuestro estudio, que será en Hechos capítulo 9. Padre bendito, queremos dar muchas gracias, Padre, porque tú nos das oportunidad, tiempo, cuidas todas las circunstancias, nos permites llegar a esta casa en donde se predica la palabra de Dios, Padre. Te damos muchas gracias porque también tú has mantenido la Biblia abierta para nosotros y sobre todo, Padre, que nos das al traductor de ella, nos das el Espíritu Santo, nos has escogido para que nosotros te conozcamos, para que te declaremos nuestro Señor y Salvador. Te pedimos que esta noche el estudio que tienes preparado y que va a impartir Carlos sea útil para que cambie nuestro corazón, sigas trabajando en él, para que podamos también compartir tu mensaje a otras personas y también para que comprendamos cuál es tu voluntad, qué es lo que quieres para nosotros y cuáles son las cosas que tenemos que hacer para cumplir con tu voluntad. Señor, te pedimos todas estas cosas en nombre de Jesucristo, tu Hijo. Amén. Pues realmente el apóstol Pablo es un personaje muy importante en la Biblia y quiero realmente hablar de este personaje. Estamos en el capítulo 9 de Hechos. Capítulo 9 de Hechos, y el estudio realmente se llama La Gran Conversión. La Gran Conversión. Ha habido grandes conversiones, fuertes conversiones en la historia del cristianismo que han traído cambios muy importantes en la historia del hombre. Y podemos mencionar algunos, como Agustín, en el año 380 más o menos, que era una persona bastante alejada de Dios, con una conducta bastante inmoral, y que no quería saber nada del Evangelio allá en el norte de África, en donde él vivía. Él se fue a Italia porque pensaba que en Italia una persona de 25 años pues la iba a pasar mejor en todos los reventones y todas las fiestas que había en la ciudad ahí de Roma. Pero él fue a una predicación con un predicador muy famoso en esos tiempos que se llamaba Ambrosio, y Dios lo agarró. Y un cambio muy importante en esta persona, Agustín, que fue un gran teólogo, en donde abrió la Biblia de una manera maravillosa y es considerado uno de los hombres más doctos en las cosas de Dios de la historia del hombre. Ciertamente el hombre del primer milenio. Una gran conversión, trajo muchas cosas muy importantes, porque con sus libros, uno muy bonito que se llama La Ciudad de Dios, pues tú lo lees y es algo espectacular, muy bonito. Entonces tiene grandes cosas este señor Agustín, que bueno, se le llama San Agustín porque muchos religiosos lo tomaron para sí, pero él no fue nada más que un gran cristiano. Y así tenemos muchas historias de hombres que han hecho Dios cosas muy grandes con él. En los años de 1750 hubo un hombre que se llamó John Newton, inglés, en donde su mamá le leía versículos de la Biblia, le cantaba cancioncitas cristianas. Ella quería que su hijo fuera un gran cristiano. Pero ella muere a muy temprana edad y entonces John Newton, pues ya sin realmente la estructura familiar que debería de tener, se descarrila y viene a ser un hombre terrible, traficante de esclavos allá en África. Capitán de uno de los barcos, en donde realmente hacían cosas desastrosas, llevando como animales a los esclavos
a las islas del Caribe en donde los vendían. Y este hombre era una verdadera tragedia, un demonio, ¿sí? Pero pues Dios tiene sus caminos. Llegó a ser capitán de uno de esos barcos de esclavos y realmente pues le temían a este hombre John Newton. Era el malo de los malos. Pero en esa ocasión específica hubo una gran tormenta y pues el señor Newton no sabía nadar. Y entonces realmente pues estaba muy angustiado de que sus días acabarían en ese viaje que estaba surcando allí en el Océano Atlántico. Y se acordó, no sé, Dios le hizo que se acordara de las cosas que tenía ahí adentro, semillas que su madre había puesto, y clamó a Dios cuando había blasfemado contra Dios de todas maneras, y le dijo a Dios: si yo salgo de esta, yo voy a cambiar. Y salió, llegó a Santo Tomás, y lo primero que él hizo fue comprar una Biblia, se puso a leerla. Durante 3 años él estuvo leyendo la Biblia solo, hasta que por fin encontró un grupito de cristianos en donde empezó a aprender. Y fue un hombre espectacular, porque Dios lo llevó a que fuera uno de los pilares más importantes en esos finales de 1700 para que se terminara el tráfico de esclavos en Inglaterra. En el año de 1807 se pasó por fin el decreto de que estaba terminada la esclavitud, el tráfico de esclavos. El tráfico de esclavos. Él fue muy importante. Dios lo agarró. Inclusive tiene un himno que muchos de nosotros lo conocemos, porque además fue un gran músico y sacó muchas muy bonitas canciones. Un himno que se llama Sorprendente Gracia. Y bueno, es muy famoso ese himno. Por favor, aquí hay es muy famoso ese himno. Y es la historia de su vida. Sorprendente gracia que Dios me salvó a mí, terrible pecador, que estaba yo realmente ya en el infierno. Junto con él hubo otro hombre que se llamó William Wilberforce, una persona muy adinerada allí en Inglaterra también, que era un playboy, tenía mucho dinero y se la pasaba jugando y se la pasaba en las fiestas, y Dios lo agarró. Su mentor, que le estaba tomando directamente la universidad con una persona, lo llevó por toda Europa, y en el viaje de Europa le estuvo hablando de Cristo y le estuvo hablando de Cristo. Y William Wilberforce se convierte a Cristo y regresa a Inglaterra para nunca más ser el playboy que había sido. Yo tengo una misión, dijo él. Yo voy a hacer que la esclavitud sea abolida en Inglaterra. Y pasó su primera moción, porque él era también de los comunes ahí en Inglaterra, del Parlamento, y en 1791, y perdió. Y la pasó en el 92, 93, 94, 95, 96, y en 1807 se paró el tráfico de esclavos por el trabajo de este hombre. Y en el lecho de su muerte, en el 1833, le fueron a decir que por fin la esclavitud estaba totalmente abolida en territorio inglés. Y ahora nunca. Y días después murió. Un hombre que Dios también usó poderosamente. Así hay muchas historias, historias de hombres que con Cristo hicieron grandes cosas. Ayer estaba yo escuchando una predicación de un predicador importante y hablaba del significado de la vida. Y decía: ¿de qué se trata la vida? Nazco, me reproduzco y me muero. Y lo que yo he hecho no tiene ningún sentido. Las medallas o lo que haya hecho se va a olvidar. No tiene ningún sentido, a menos que veamos la vida eterna. Sin Cristo no hay ningún sentido en la vida. Y bueno, yo creo que con todas estas vidas, y podría seguir hablando de muchas de ellas, quizá la más cercana a mí es mi propia vida, y cómo Dios cambió mi vida.
de una persona totalmente superficial, egoísta, vanidosa, a dedicarla a Cristo, pues yo creo que una de las más importantes es precisamente la de el apóstol Pablo. Este señor, que fue un hombre que realmente era muy educado, era una persona muy seria, muy estudiosa y muy judío. Él había nacido allá en Tarso, de padre judío, pero ciudadano romano. Y por lo tanto tuvo lo mejor de las dos cosas. Ahí en Tarso había una muy buena universidad y él se dedicó a los libros. Y fue a Jerusalén para estudiar más. Y allí en Jerusalén estudió a los pies de Gamaliel, un gran profesor que de esos tiempos, y él dice: yo estudié a los pies de Gamaliel. ¿Sí? Pero su judaísmo era extremo, realmente dice la palabra de Dios, y nos vamos aquí a Gálatas capítulo 1, en el versículo 13, dice la palabra de Dios que él era una persona muy celosa en su religión. Dice: porque ya habéis oído, Gálatas 1:13, ya habéis oído de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo. Que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba, y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Era una persona que realmente se osaba, se presumía ser un gran hombre de Dios dentro de la religión que él conocía. No conocía otra, que era la religión judía. Aquí en Filipenses, empezando en el versículo 4 del capítulo 3, Filipenses capítulo 3, versículo 4, él mismo habla de quién era este gran hombre que se llamaba Saulo. Quiero decirte que probablemente tenía dos nombres. Saulo es un nombre judío. Él era judío y seguro que sus padres le pusieron Saulo. Pero también era romano y entonces también le pusieron Pablo. Por lo tanto, yo creo que él se llamaba Saulo Pablo. No totalmente confirmado, pero todo indica que así era. Y era conocido más bien como Saulo al principio, ¿no? Dice aquí el capítulo 3, versículo 4, aunque yo también tengo de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circundado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Si era un hombre que realmente tomó el judaísmo con mucha fuerza y era un gran líder judaico. Se dice que él era parte del Sanedrín, que eran los 70 más grandes, importantes hombres del judaísmo ahí en Jerusalén, y él era uno de ellos, para conservar, para preservar la tradición de esta religión que Dios había instituido en el Antiguo Testamento, ¿sí? Tanto fue la manera como él veía las cosas, que cuando los cristianos empiezan a invadir Jerusalén, que todos eran judíos, Pedro era judío y Juan era judío y todos los apóstoles eran judíos, y ellos empezaron a predicar la palabra de Dios diciendo que el Mesías ya había llegado y que los judíos lo habían crucificado. Los fariseos, los escribas, y bueno, Pablo era uno de ellos, se sentía gravemente atacado, y además decían que el cristianismo abolía ya el judaísmo, y por lo tanto, pues había muchas cosas que ya no se iban a hacer conforme a la ley judaica, y el señor Saulo de Tarso estaba muy enojado, tan enojado que él empieza a perseguir a los cristianos con mucha fuerza. Él, como vimos ya en estudios pasados, en el capítulo 7, él fue uno de los que motivó, uno de los que incitó
a la turba para que mataran al primer mártir cristiano que hubo, que fue Esteban. Lo vimos en el capítulo 7. Y empezando en el capítulo 8, precisamente, dice la palabra de Dios, Hechos capítulo 8, versículo 1, que con la muerte de Esteban se desató una gran persecución contra todos los cristianos allí en Jerusalén. Dice, y Saulo consentía en su muerte, capítulo 8, versículo 1. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y los hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron un gran llanto por él. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y mujeres y los entregaba en la cárcel. Él veía su obligación de aplastar el cristianismo, que no se llamaba cristianismo, se llamaba los del camino, porque Jesús había dicho, yo soy el camino, la verdad y la vida, en los del camino. Y él tenía la consigna muy importante de Dios, según él, de aplastar a todos esos cristianos y acabar con esa secta terrible que estaba lastimando el judaísmo, ¿sí? Y en el capítulo 8, por otras cosas que se hablan, pues ya no hay ninguna mención más de este señor Saulo hasta el capítulo 9. Y en el capítulo 9 vamos a ver el testimonio de Saulo de Tarso. Y tan importante es esta conversión que tuvo este hombre, que Dios la menciona 3 veces en este libro de Hechos. Que cuando Dios dice las cosas 2 veces, que es muy, muy importante, en este caso son 3 veces, ¿sí? Así es. Este señor Saulo de Tarso vendría a ser el gran misionero de Dios, que iba a expandir el cristianismo por todo el imperio romano. Un gran teólogo, porque sus cartas están aquí, que Dios le dictó para que él las escribiera y nosotros las tuviéramos aquí en el siglo XXI. Evangelista, porque él ganaba personas para Cristo por todos lados. Y ahorita te voy a poner un ejemplo. Pastor, porque él consolaba, él exhortaba, él ayudaba a mucha gente en esos tiempos terribles en donde había gran persecución contra los cristianos. Organizador, tenía muchos grupos en muchas ciudades sin tener WhatsApp ni celular. Entonces imagínate la gran labor que tenía que hacer andando de aquí para allá y por todos lados. Un gran líder, un gran pensador, un luchador por la verdad de Dios. Ganador de las almas, nadie como él. La mayoría del mundo cristiano piensa que no hay un hombre más importante en la historia de la humanidad después de Cristo, porque bueno, él no es hombre, él es Dios, que el apóstol Pablo. Estamos viviendo diariamente nosotros las enseñanzas de Pablo en cuanto al matrimonio, en cuanto a la democracia, en cuanto a la educación, en cuanto a la economía, en cuanto a las finanzas, en cuanto al gobierno, todas estas cosas que emanan de sus libros. El gran apóstol Pablo. Pero aquí en esta historia todavía vemos a Saulo, que tenía un gran coraje contra los cristianos, porque cómo se atrevían a estar manchando las tradiciones importantes del judaísmo, que eran muy estrictas y que realmente eran una blasfemia el meterse con ellas, ¿sí? Y los cristianos lo estaban haciendo. Los mismos judíos que se habían convertido a Cristo les decían a los demás judíos, señores, hemos estado esperando el Mesías y ya llegó. ¿Y sabes qué hicieron con él? Ustedes lo mataron. Que ese es el tema de las primeras predicaciones de los apóstoles. Claro que también decían, y Dios lo resucitó, ¿verdad? Pero con mucha fuerza Saulo estaba muy en contra de eso. Y dice el capítulo 9, en el versículo 1, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor,
vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que se hallase algunos hombres o mujeres de este camino, con mayúscula, los trajese presos a Jerusalén. Él tenía una gran consigna de ir a Damasco. Había una gran población judaica en Damasco y por lo tanto ya estaban muchas personas convirtiéndose a Cristo a Damasco. Pues voy a ir allá. Y que para ir a Damasco tenía que pasar por Samaria. Y en Samaria, ¿qué estaba pasando en Samaria? Lo vimos en semanas pasadas. Había una super conversión de cristianos por todos lados, con un señor evangelista que se llamaba Felipe, ¿te acuerdas? Y entonces la mitad de Samaria se estaba convirtiendo a Cristo, y por ahí pasa Saulo de Tarso, que le da todavía más coraje. Y dice, van a ver estos cristianos, la verdad es que les va a ir muy mal. Mira nada más todo lo que están haciendo, no solamente en Jerusalén, pero ya lo están extendiendo por todos lados. Tengo que parar esto antes de que sea demasiado tarde y nuestra gran religión, tradición de nuestros padres, sufra por causa de esta secta. Y ahí va Saulo de Tarso a Damasco para enfrentarse a todos estos cristianos y traerlos. Quiero irme al capítulo 26 aquí de Hechos, en donde está la misma historia, pero verla desde un puntito diferente, o irla cambiando y viéndola, porque como les digo, hay 3 diferentes veces en donde Pablo habla de su historia. Está en el capítulo 26, en donde Pablo empieza a hablar de su conversión. Él está ante el rey Agripa. Él está preso en Cesarea porque realmente ya es cristiano y hay mucho odio contra él, lo quieren matar, y él ha apelado al César. Yo no tengo nada de por qué estar en la cárcel, dice Pablo ahora, ¿no? Yo solamente he estado predicando de que el Mesías ha llegado. No tengo nada de que se me acuse. Y entonces se le dice, entonces, ¿estás dispuesto a ir a Jerusalén y a que allá te juzguemos? Y él sabe que en el camino a Jerusalén lo van a matar. Dice, no, yo apelo al César. Y como él era ciudadano romano, no había nada que decir. A César has apelado, a César irás. Y entonces se están preparando para que Pablo vaya a Roma, a ir ante el César y ahí defenderse de las cosas que le están acusando ahora como cristiano. Y estando allí, este señor que se llamaba Festo dice, híjole, no tengo que escribirle, ¿qué le escribiré al César acerca de este hombre? Porque, pues la verdad, pues yo no veo nada mal de este señor. Y llega el rey Agripa, que era uno de los familiares del árbol genealógico de Herodes, todos perversos y malvados y no sé qué. Venía con Eunice, que era su hermana, pero bueno, era la pareja, y como hoy también vemos que hay parejas de todas clases y sabores, él traía la suya, ¿verdad? En incesto. Pero el rey Agripa dice, yo quiero ver a ese señor Pablo, échamelo, vamos a ver qué le encontramos. Y dice la palabra de Dios que al día siguiente de haber llegado Agripa, dice el versículo 9 que se defiende Pablo ante Agripa de lo que está siendo acusado. Versículo 9, capítulo 26. Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron yo di mi voto. Y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar. Y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Versículo 12. Ocupado en esto, iba yo a Damasco, con poderes y en comisión de los principales sacerdotes, cuando a medianoche, a mediodía,
oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que conmigo iban. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y me decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes yo ahora te envío, para que abran sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Dios estaba escogiendo a un hombre, casi siempre lo hace así, para sus propósitos muy especiales. Agarra hombres terribles que han hecho cosas terribles, como yo mencionaba, este señor John Newton, que si tú lees su historia, la verdad, la mitad de los capítulos no las quieres ni leer, porque pues sí tenían todo el poder para irse contra los negros y hacían cosas horribles, usándolos realmente como animales para ir a venderlos a las islas. Dios agarra a estos hombres terribles y Él hace un cambio, un giro tremendo, para que ya no sean así y que ellos vengan a servir a Dios. Y aquí le está dando instrucciones precisas. Tú, Saulo, vas a ir a todos los pueblos y vas, aquí lo dice con mucha claridad en estos últimos versículos del capítulo 26, y le dice, ya se llama Pablo, y le dice, aquí está, le dice, para que abras los ojos de la gente, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Y este señor Pablo pasa los siguientes 40 años hablando de Cristo por todo el imperio romano. Él tenía grupitos como estos, en donde había 15, 20 personas, empezando en Tesalónica, que parece que fue el primero. Fue a Tesalónica, a Éfeso, a Colosas, a Filipos, a Corintios, y luego les escribía cartas cuando salía de ahí, porque tenía que ir a otro lugar para empezar un nuevo grupo. Dejaba una persona ahí y luego veía problemas y les escribía una cartita, y esas cartas son las cartas que tenemos aquí. Más de la mitad del Nuevo Testamento es escrita por el gran apóstol Pablo. ¿Cómo Dios puede tomar una persona tan sinvergüenza, tan malvada, y transformarla para ser un gran hombre de Dios que trae marcas significativas en la historia del hombre? Y eso nos da mucha esperanza a nosotros, porque pues yo no sé tu historia, pero la mía sí tiene algunas manchas por ahí, y más de una. A veces, si la pusiéramos en un libro, pusiera yo las manchas de Carlos, yo creo que no podrías leer lo que dice ahí, sin nada más ver las manchotas que hay, ¿no? Pero al ver la vida de este hombre, digo, caramba, eso quiere decir que también me podría tal vez utilizar a mí, así como utilizó a este hombre, Saulo de Tarso. Saulo de Tarso, muchas veces lo pintan en muchas iglesias como el gran hombre guerrero que va en su caballo y luego le sale esta luz resplandeciente y lo tira del caballo. Bueno, la Biblia no dice que lo tiró de ningún caballo, nada más dice que cayó a tierra. Yo no sé cómo iba él, ¿no? Cayó a tierra y una luz resplandeciente se le apareció.
Los demás que estaban ahí, que eran los soldados o gente que iba con él, no oyeron más que ruido y a lo mejor vieron algo resplandente que los cegaba, pero ciertamente no las palabras que dijo Jesús, que solamente Saulo las escuchó. Y aquí en este capítulo 26, así como en el capítulo 9, son las mismas palabras. Porque a veces cuando nosotros tenemos una historia que contar, que es muy trascendental, que es muy importante para nuestra vida, nos acordamos con gran exactitud de los detalles de lo que pasó, ¿no? Y aquí precisamente en el capítulo 9 o en el 26 dice lo mismo. Cayendo en tierra, dice el capítulo 9, versículo 4. Capítulo 9, versículo 4. Dice que cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Bueno, Saulo no estaba persiguiendo más que a los cristianos, a los de El Camino. Él no estaba persiguiendo al Mesías. Y entonces él, al ver esa luz, dice: pues, ¿a quién persigo yo? Y entonces él pregunta, ¿verdad? ¿Quién eres? Pero aquí es muy clave. ¿Quién eres, Señor? Saulo de Tarso, yo creo que había estado meditando mucho sobre el judaísmo que conocía tanto, las profecías acerca de la llegada del Mesías, lo que él había estado estudiando acerca de este Jesús de Nazaret, que no conoció, él no lo había conocido, y que de alguna manera en su alma había una serie de conflictos, al punto de que cuando se le aparece Jesús en ese camino a Damasco, él sabe que es Jesús. Y por eso dice: ¿quién eres, Señor? Ya está reconociendo él el señorío del Mesías. Y le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. A lo mejor la palabra coces pues ya no se usa tanto en español, pero algunos de ustedes sí la pueden identificar. Cuando el caballo está relinchando, está enojado, algo le picó, empieza a patear, ¿no? Está dando coces, ¿sí? Pero ¿de qué te sirven esas tantas patadas contra el aguijón de una abeja? Pues nada, la abeja no la vas a poder hacer nada, ¿sí? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Saulo, no vas a llegar a nada persiguiéndome a mí. Yo soy Jesús, el Rey del universo. ¿Cómo crees que puedes tú hacer algo? Y luego dice aquí el versículo 6, que me parece realmente muy interesante, muy dramático y muy importante el significado. Él temblando y temeroso. Pero era el gran hombre Saulo de Tarso. Es en el capítulo 9, en el versículo 6. Él temblando y temeroso. Es que cuando nosotros realmente nos enfrentamos a Dios, es para temblar. El Rey del universo. Muchos de nosotros somos muy bocones. Yo soy ateo. Yo no creo en Dios y no sé qué. Y cuando la ves dura, eres el primero que estás de rodillas, ¿sí? Porque con Dios no se juega. Y realmente Él sabe cómo doblegar a todo mundo. Aquí lo doblegó muy fácil. Sencillamente lo tiró en tierra. Y le dio una gran luz que lo cegó. Y por toda su vida él tuvo un gran problema con sus ojos ante esta luz que había recibido tan intensa, en donde se le aparece Jesús. Quiero mencionar que una de las calificaciones para que tú fueses apóstol de Dios, de los 12, es haber visto a Jesús en su resurrección. Este señor Saulo bien que lo vio. Porque él dice aquí en el versículo 6, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Cómo se derritió todo su valor y toda la fuerza contra los cristianos?
Y lo vemos aquí muy mansito diciendo, pues aquí estoy para que hagas conmigo lo que quieras. Y Jesús es muy lindo, Jesús es el gran hombre, Dios, misericordioso, compasivo, que perdona nuestras faltas, pero no escatimemos y no menospreciemos quién es Jesús. Que Jesús es el Rey del universo y con Él no se juega. En otro estudio, allá los miércoles, estamos viendo Apocalipsis y la verdad sí es para temblar. A veces digo, vamos a pararle porque no quiero que sigas teniendo pesadillas. Ayer íbamos a hablar del sexto sello, en donde Dios oscurece el sol y llega, una cosa terrible contra la tierra, porque con Dios no se juega. Y Dios llega a esperar, pero es como el vaso finalmente se derrama y la ira de Dios viene. Y aquí lo vemos en donde Jesús le habla a Saulo de Tarso con gran fuerza y le dice, levántate. Un comando, no te digo, oye, por favor, o dame la mano. Levántate, y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. Con mucha fuerza, porque Dios tiene el comando. Y ahí está Saulo que dice, yo obedezco. Porque además, dice aquí que los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie, y oyendo la voz, pero no entendiendo lo que se decía. Y Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos, no veía. Y bueno, yo creo que por muy bocón y valiente que seas, el perder la vista, aunque sea por un rato, que tú no sabes que es por un rato, no sabes cuánto te va a durar esa situación, pues sí te pone a temblar, ¿no? Y de repente él, pues cierra los ojos un minuto a ver cómo se siente. Él no veía nada. La luz lo había cegado totalmente y dice que no veía nada, así que llevándole por la mano, lo metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver. Y él no leyó este capítulo 9 completamente, entonces él no sabe lo que va a pasar. Él lleva 3 días y dice, a lo mejor son 30 años, a lo mejor aquí está el acabose de mi vida, ya se acabó, voy a ser ciego. Y bueno, la ceguera trae muchos problemas de dependencia, ¿no? En donde pues ya no tienes la fuerza. ¿Sí? Y ahí estuvo, dice la Biblia, que no comió ni bebió. Fue su encuentro con Dios. Dios agarra a ciertas personas. Hay una doctrina muy importante en la Biblia que es la doctrina de la predestinación. Él predestina. Él hace lo que quiere, como quiere, cuando quiere y con quien quiere. Y Él agarra a una persona y te dices, tú ahora eres mío. Tú has sido malvado y has hecho esto, se acabó. Ahora te vienes para acá y vas a trabajar para mí. Y eso fue lo que pasó con Saulo de Tarso, quien viene a ser un gran hombre de Dios. Entonces vemos como número 1 el encuentro de Saulo con Dios. Y durante esos 3 días, ¿qué piensas tú que estuvo haciendo Saulo? No podía caminar mucho, no podía salir a correr o irse a nadar por ahí, estaba ciego. Él se puso a orar y a meditar. ¿Qué pasó? ¿Dónde estoy? ¿En qué creo? ¿Y quién es esa persona, Jesús, que ha hecho esto conmigo tan repentinamente y me está reclamando, me está realmente acusando de que yo he estado yendo en camino equivocado, cuando yo pensaba que el camino correcto de Dios, ir y aplastar a todos aquellos que estaban contra el judaísmo, ¿sí? Y ahí estaba este hombre, Saulo de Tarso. Dios tiene sus caminos, Dios tiene sus situaciones, y entonces el punto número 2 es la acción de Dios, porque Dios es el que siempre hace. A veces pensamos que soy yo el que hago pidiéndole a Dios, y no es cierto. Dios es el que hace y Dios es el que me concede que yo sea el privilegiado para hacer esto o aquello, porque Él es el que tiene un plan determinado. Y dice aquí la palabra de Dios en el siguiente versículo, que es el versículo 10, que había entonces en Damasco
un discípulo llamado Ananías. Un discípulo, bueno, un cristiano, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió. Bueno, pues todos tenían un gran temor de Saulo de Tarso, porque asolaba, era una persona terrible y tenía espías por todos lados, soldados, y estaba acabando con el cristianismo. Entonces ya tenía mucha fama Saulo de Tarso de que no te metas con él, y si eres cristiano mejor escóndete. Y Ananías le dice esto a Dios, ahora que recibe esta visión, que vaya y que le recobre la vista. Entonces Ananías, en el versículo 13, respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este. Qué bonito, ¿no? Instrumento escogido. Y tú le podías decir a Dios: ay, Dios, por favor, ¿cómo agarras tú la basura del mundo? ¿Cómo que escogido me es este? Agárrate a alguien que realmente valga la pena. Este hombre es terrible, es basura. Y después él lo dice: somos basura. El mundo piensa que somos basura, pero somos realmente el tesoro de Dios. Y Dios va a transformar a este hombre para las cosas tan maravillosas que él va a hacer en los siguientes 40 años. Y Ananías pues tiene que obedecer. Ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Bueno, yo quiero decirte otra cosa que muchos de ustedes ya saben, pero el cristiano padece mucho por causa del nombre de Dios. Los cristianos estamos marcados, y a lo mejor ya no nos avientan a los leones en el circo romano, porque el circo romano ya está destruido y nada más hay unas cuantas piedritas que están ahí para los turistas que vayan a ver lo que pasó. Pero hay muchas maneras de estar persiguiendo a los cristianos. Te persiguen con calumnias, te persiguen con engaños, te persiguen con rechazo, te persiguen con realmente no pertenecer a la alta sociedad de este mundo, en donde pues somos basura, porque vamos en sentido contrario y hablamos cosas que a ellos realmente sí los ofenden mucho. Y lo hemos percibido muchos de nosotros, ¿verdad? Al no aceptar que tengan un lenguaje tal o un vestido tal, o que estén blasfemando el nombre de Dios, o etcétera, ¿no? O ser como ellos en su conducta y su manera de proceder, porque somos cristianos. Una pregunta. Rapidito para continuar. Sí. ¿Cómo es posible que se te presente el Señor, o sea, Dios, y te está diciendo, ve y haz esto? ¿Cómo le alega? Bueno, es que también lo que pasa es que sí, Saulo de Tarso había causado muchos estragos, tenía una gran Es Dios fama. el que te lo está... Yo entiendo, pero yo pienso que como humano, a lo mejor Ananías dice: oye, me acaban de matar a mis sobrinos, y tú me estás diciendo que yo vaya y ayude a este hombre, no sabes lo mal, tanto mal que ha hecho a tantos cristianos, la verdad, pues yo no quiero ir, algo así, ¿no? Pero sí obedece porque Dios le dice: ve, porque instrumento escogido me es este. Pero sí hay muchas instancias en la Biblia en donde nosotros como humanos, al no entender totalmente los mandatos de Dios,
así como que no nos rebelamos, pero como nos cuestionamos. Oye, Dios, tenemos un ejemplo con Jonás, que fue un gran profeta, en donde Dios le dice, ve a Nínive y predica de Dios. ¿A Nínive? Pero si los ninivitas son nuestros grandes enemigos, nos han destruido 1000 ciudades, han matado a mucha gente, ¿cómo crees que yo voy a ir a predicar allá? Y Dios lo manda de todas maneras, ¿no? Pero él no quería ir, porque él decía, estos hombres nos han hecho mucho daño. ¿Sí? ¿Sí? Entonces sí pasa mucho, ¿no? Entonces dice aquí la palabra de Dios que fue entonces, versículo 17, Ananías, y entró en la casa. Y poniendo sobre él las manos dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Vemos a un hombre totalmente transformado. Muy pronto, en el siguiente capítulo o 2, vamos a ver cómo Dios, no es que le cambie de nombre, le cambia de cómo hablan de él. Ya no van a decir Saulo, sino Pablo. ¿Sí? Y eso es lo que hace con cada uno de nosotros. Cuando nosotros entregamos nuestra vida a Cristo y lo hacemos el Señor de nuestra vida, dice la Biblia que hay un nuevo nacimiento. De cierto os digo que os es necesario nacer de nuevo. Como si que naciéramos, borrón y cuenta nueva. Nos hace nuevas criaturas. Y tal lo hace así que como que Dios en estos hombres de la Biblia les cambia de nombre para que no se nos vaya a pasar ese muy importante detalle. Dios transforma vidas. Ya no te llamarás Cefas, te vas a llamar Pedro. Ya no te vas a llamar Saulo, te vas a llamar Pablo. Ya no te vas a llamar Abraham, te vas a llamar Abraham. ¿Sí? Ya no te vas a llamar Jacob, te vas a llamar Israel. Porque Dios transforma nuestra vida. Y aunque mi nombre sigue siendo Carlos, la verdad es que ya no soy el mismo. Saulo Carlos. Yo no sé, nomás que Pablo Carlos. Sí, exactamente. ¿Sí? Bueno, yo era una persona, Judith, que yo tuve muchas heridas religiosas en mi vida, en mi casa y fuera de mi casa. Y entonces yo estaba en contra de Dios, en contra de la religión. Cuando yo tomé la maestría allá en la Universidad de Wisconsin, mi principal tema eran las economías latinoamericanas. Estaba yo estudiando economía. Y entonces yo tuve el examen final, que fue oral, ante unos sinodales, y fue muy fácil y muy difícil. Porque me dijeron, sabemos cómo está Latinoamérica, cuáles son las causas y cómo lo cambias. Y mi respuesta fue muy sencilla, La causa es la religión, que es el opio de los pueblos. Y la solución es agarrar a la religión y tirarla al mar. Y se acabó. Y tendremos una Latinoamérica muy diferente. Así estaba yo. Ahora, cuando a mí me hablan de Cristo, yo pienso que es una religión. Y después me explican que no estamos hablando de una religión, estamos hablando de un Dios muy personal. Él está hablando de una relación, no de una religión. Yo sigo en contra de las religiones. Las religiones nos ciegan, nos hacen ser títeres, nos llevan a muchas cosas muy malas. Pero una relación con Dios es muy diferente, y esto es lo que va a tener el apóstol Pablo. El apóstol Pablo lo vemos después, acá en el libro de Gálatas, en el capítulo 1, en donde él habla también un poco de su conversión, y dice el capítulo 1 de Gálatas, ya pusimos algo, dijimos que él aventajaba a muchos de su nación en el judaísmo. Capítulo 1, versículo 15. Versículo 15,
En el 14 decía que le aventajaba a muchos en el judaísmo, en las tradiciones de sus padres. Versículo 15, capítulo 1 de Gálatas, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo lo predicase entre los gentiles, quiere decir en todo el mundo, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Él se fue a Arabia, allá por el monte Sinaí, lo que llamaban Arabia de esos tiempos, para estudiar. Estuvo 3 años ahí, pensando y meditando. Él era una persona que conocía muy bien las escrituras. A ver, déjame ver, ¿dónde cuadra lo que dice Dios? Y Jesús dijo esto y esto y lo otro. Y el Antiguo Testamento. Se puso realmente a estudiar profundamente. Regresó a Damasco, que eran los únicos discípulos, amigos cristianos que él tenía, nuevos. Y dice que después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ninguno otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor, que después lo llaman aquí en esta Biblia Santiago, porque hay un libro, el libro de Santiago, es esta persona Jacobo. Y dice, en esto que escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Pero mira, lo que quería decir yo es que después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran en Cristo. Solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba, y glorificaban a Dios en mí. No lo podían creer. ¿Cómo es posible este hombre tan terrible? Ahora se convirtió a Cristo. Y bueno, era la gran noticia por todos lados. ¿Ya sabes lo que pasó? No, hombre, déjame contarte. Yo todavía no lo creo, ¿eh? Saulo ahora es cristiano. No me digas, ahora es cristiano. No lo creo. ¿Sabes qué está haciendo? Yo creo que se dice cristiano para agarrar a más. No, de veras, mira, yo... Sí, así estaba. La cosa es que tenía una fama terrible, ¿sí? Pero realmente vemos un gran cambio en Saulo. Entonces hemos visto el encuentro con Dios, hemos visto la acción de Dios, y vamos a ver, número 3, el resultado de Dios, que también está aquí en este capítulo 9 de Hechos. Este capítulo 9 de Hechos, siguiendo la historia de lo que estamos leyendo, dice que teniendo alimento se bautizó, estuvo con los discípulos. Versículo 20, el resultado. Hechos 9, 20. El resultado. Y yo quiero decirte que es el resultado que tenemos cada uno de nosotros. ¿Qué pasó cuando tú recibiste a Cristo? Déjame contarte lo que me pasó a mí. 2 días después, yo estaba predicando de Cristo con un amigo. Y le estaba contando lo que me había pasado. Y no podía encontrar el Evangelio de Juan. Ni tenía la menor idea de dónde estaba. Pero yo estaba predicando. Y han sido 40 años que no ha cambiado esa situación. Y es lo que está diciendo aquí. Dice aquí, versículo 20. Enseguida. Ya sabemos lo que quiere decir enseguida, ¿verdad? De inmediato. Predicaba a Cristo en las sinagogas. Órale, en las sinagogas. Él era un gran líder judío. Y ahora llegaba a las sinagogas y le decía, señores, hemos estado mal. La verdad, yo veo que la hemos regado. No, hombre, imagínate qué broncón contra él, ¿no? Enseguida predicar a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino para acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Es el resultado que tenemos todos nosotros. De repente hay un desbordamiento muy importante de predicar.
Y no te importa si te dicen que estás loco, y no te importa que te rechacen. Yo compré 30 Biblias y se las mandé a todas las personas con las que yo tenía contacto, a los banqueros, a los abogados, a mis clientes, a mis proveedores. Les mandé una Biblia con una pequeña notita, ¿sí? Algunas me las regresaron como injuria que habían tenido ellos. Un señor me habló que su mamá se acababa de morir. Carlos, muchas gracias, no sabes, bla, bla, bla. ¿Sí? Era el comienzo, como Saulo, de empezar a predicar. Porque eso es la primera señal que tú tienes que te hace cristiano. Empiezas a predicar de Cristo por todos lados. Y algunos me dicen, pero ¿cómo puedo predicar si no sé nada? No necesitas saber nada. El cambio de tu vida, lo que está pasando adentro es suficiente. Yo no sabía nada, Citlali. Yo lo único que decía es, yo estaba muy, muy mal. Y ahora estoy muy bien. Es lo único que decía. Y lo estoy leyendo en la Biblia y es espectacular. Y si quieres más te llevo, porque no sé nada. Y los llevaba. ¿Sí? Y esto es lo que estamos viendo aquí con Saulo de Tarso. Y estaba tan fuerte la predicación de Saulo de Tarso que vamos a ver como parte del resultado lo que pasa. Versículo 23. Pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle. Y, o sea, ya estaba la cosa muy fuerte porque Saulo estaba predicando con mucho valor. Pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. El gran Saulo de Tarso, en una canasta ahí en medio de la noche, lo bajan. Córrele porque te van a matar. Pero no le importaba. En los siguientes 40 años él pone las bases de lo que somos hoy. Un gran hombre, una gran conversión, pero no sin pagar un gran precio, porque es el precio que pagamos todo. ¿Quieres ser cristiano? Te va a costar. Te va a costar porque el mundo no quiere a los cristianos. El mundo va en sentido contrario. El mundo quiere fiesta y reventón y mentiras y calumnias y todo eso, y tú vas en contra. No te va a querer. Y vamos a ver cómo le fue al apóstol Pablo. Capítulo 11 de Primera de Corintios. Segunda de Corintios. Segunda de Corintios, capítulo 11, nomás para que te des un quemón de lo que le pasó al apóstol Pablo. Segunda de Corintios, capítulo 11, versículo 22, en donde él habla de quién es Pablo. Y dice, ¿son hebreos? ¿Son judíos? Yo también. ¿Son descendientes de Abraham? Yo también. ¿Son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo. Yo más. Y mira qué tan ministro de Cristo soy. En trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas. 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, en peligros de ladrones, en peligros de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajos, en fatiga, en muchos desvelos, en hambre, en sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de todas estas cosas, sobre lo que sobre mí se agolpa cada día la preocupación de todas las iglesias, porque donde tenía más persecución era en sus propios grupos.
que había mucha gente, que ya te pasará a ti también, Armando, que te tira, pero con todo, ¿no? Porque tú eres el culpable de todos sus problemas, por andar aconsejando mal, o yo no sé qué lío, pero es muy común. El pobre Pablo la pasó muy mal, ¿no? Finalmente, él acaba en la cárcel, allá en Roma, porque va a tener su audiencia con Nerón. Nerón fue aquel que en su grandeza de tener una gran Roma, incendió a Roma para levantar una Roma mejor. Y se le fue el pueblo encima y él echó la culpa a los cristianos. Los cristianos incendiaron Roma. Y por eso hubo una gran persecución. Y Pablo tiene cita con el César. ¿Pero qué pasó antes cuando fue a presentarse con Agripa? Bueno, Agripa, sí, muy buena pregunta. En el capítulo 26, Agripa finalmente dice, habla muy bonito a Pablo, y le dice a Agripa, por poco me conviertes en cristiano. Pero era difícil, porque pues, imagina, tenía que deshacerse de la hermana y cambiar su vida, y una bola de cosas. Pero bueno, cuando menos dice eso, ¿no? Y lo deja libre. Y no, entonces al salir, Agripa con Festo, que es el que le estamos diciendo, por favor, tengo que decir algo a Roma. Entonces Agripa dice, si no hubiera apelado a Roma, si no hubiera apelado al César, yo no veo ninguna falta en él. Lo podríamos haber dejado libre. Pero él ha apelado a Roma, entonces él tiene que ir a Roma ahora, ¿no? Y efectivamente él va a Roma, pero a cosas muy bonitas, porque en el barco hacia Roma, tiene un sueño en donde se le aparece Dios. No temas, Pablo, que así como has predicado por todos lados, predicarás ante reyes en Roma misma. Finalmente, César no está muy de acuerdo con él y lo manda a matar, ¿sí? Y César, dice la tradición, fue a su ejecución y ver morir a un cristiano. No podía matarlo más que cortarle la cabeza porque él era romano. No podía hacerle cosas terribles ni nada porque él era ciudadano romano. Entonces lo único que hacen es le cortan la cabeza. Allá en la Vía Apia, hay una estatua todavía muy grande en Roma. No, es a Pedro. Sí. A Pedro, dice la tradición que lo crucificaron al revés. Pero no, a Pablo sencillamente era romano. Él tenía muchas, cuando una vez, también lo vas a leer en el libro de Hechos más adelante, cuando una vez lo azotan porque quién sabe qué hizo, lo mandaron a azotar. Y entonces en la mañana fueron por él y dijeron, bueno, ya puedes salir. ¿Puedo salir? Tráeme por favor al prefecto y dile que yo soy ciudadano romano. Y entonces después está pálido, está blanco y dice, ¿cómo que eres ciudadano romano? Yo con mucho dinero adquirí esa ciudadanía. Sí, pero yo lo soy de nacimiento. Vete por favor, está bien, no hay problema. Es lo que dice aquí, ¿no? Porque los ciudadanos romanos sí tenían muchas privilegios, ¿no? Pero este es el gran apóstol Pablo. Y viene la película, vamos a verla, muy bonito. No sé qué, yo quiero pensar que es una película que se apegue más o menos a lo que dice aquí, pero hay muchas cosas. Hollywoodense, me imagino. Ojalá no. Todo lo que predicaste ahorita, así me lo imagino. Bueno, la cosa es muy bonita en el caso del apóstol Pablo. María Magdalena no sé, porque no hay tanto. ¿Cómo puedes pasar toda hora y media de película con los... Pero bueno, pero en el apóstol Pablo no, porque aquí tenemos todo. Aquí tenemos todo el Nuevo Testamento. ¿De dónde fue? Tuvo 4 viajes misioneros, el primero con Bernabé, después con Timoteo. Hay muchas cosas muy bonitas que sí se puede hacer una gran película, ¿no? Entonces ojalá y podamos tener ese gran privilegio. Yo le doy gracias a Dios porque nos da un libro tan bonito para que podamos nosotros usarlo como modelo para nosotros mismos, porque nosotros somos hoy los Pablos de este siglo. ¿Sí? Muy bien, pues esto es lo que tenemos en esta ocasión del gran apóstol Pablo. Señor, te damos muchas gracias por darnos estos modelos tan preciosos, tan maravillosos, y de cómo tú agarraste a hombres como Saulo, lo convertiste y lo hiciste el gran hombre de Dios que él fue.
Y solo te pedimos que también puedas hacer lo mismo con nosotros. Y Señor, si hay alguna persona aquí que pues todavía no tenga esa gran comezón de que tú seas el Señor absoluto de su vida, pues esta es la ocasión. Que abra su corazón, que clame a ti pidiendo perdón por sus pecados y que te invite para que seas el Señor, el Salvador de su vida, porque tú regalas vida eterna. Yo quiero hacer una pequeña oración para ti, tú que no tienes a Cristo en tu corazón, que no le has pedido a Cristo que entre a tu corazón, y que repitas esa oración conmigo en el silencio de tu corazón. Dios, en esta noche vengo a ti con todos mis pecados, con el gran vacío de mi vida, y vengo a pedirte perdón. Y basado en las promesas de la Biblia, basado en el sacrificio que tú hiciste por mí, allá en la cruz del Calvario, entra a mi corazón ahora mismo, en este momento. Regálame la vida eterna. Quiero que seas el dueño de mi vida. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús.